acompaña a Silvey y a Jaime Hernández, que son miembros de la Secretaría de Educación. Empecé por la dama primero, no por jerarquía. Que nos acompañan y son de la Dirección de Ciencia, Tecnología y Medios Educativos. Han venido acompañando a la Universidad Pedagógica en el desarrollo, más bien nosotros hemos venido acompañando a la dirección en ciertas actividades que la Secretaría tiene planeadas, entre ellas un concurso de robótica que el año pasado hicimos. Hemos acompañado a la Secretaría en otras actividades, en proyectos de investigación alrededor del tema de actividades tecnológicas escolares, de implementación curricular del área de tecnología informática, en algunos esfuerzos que se hicieron durante el 2005 para la generación de la política digital en educación y tecnología, y pues seguimos acompañando ya desde otros tipos de esfuerzos alrededor de encuentros de tecnología. La Secretaría también nos ha acompañado y nos ha prestado apoyo en el desarrollo de estas actividades y nos ha estado patrocinando, si se puede utilizar el término, este tipo de encuentros que tenemos en el marco de una red de programas educativos de educación en tecnología e informática en el país. En este marco, pues, este año se cumplen 20 años de la promulgación de la Ley General de Educación, que nace en un esfuerzo desde 1988 hasta el 94 que fue promulgada, y con ella nace el espacio curricular que llamamos Área de Tecnología e Informática, que es donde ustedes, confiando en Dios, cuando se egresen, harán parte como maestros. Teniendo este campo, pues en las universidades que ustedes observan aquí, la Universidad Pedagógica Nacional, el Departamento de Tecnología, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja con su programa de licenciatura en Informática, la Universidad de Nariño con la licenciatura en Informática, la Universidad Católica de Manizales con la licenciatura en Tecnología de Informática como modalidad virtual, la Universidad de Córdoba con el programa de licenciatura en Informática, y la Corporación Universitaria de Caribe con la licenciatura en Informática y Tecnología. Hemos construido una red que arrancó en el 2003 con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, de la UPTC, y arrancamos haciendo una serie de encuentros. Este año, pues, a la Universidad Minuto, también me faltó mencionar, a la Universidad Minuto de Dios, hemos organizado una serie de encuentros para celebrar estos 20 años del área en este primer y segundo semestre. En este primer semestre el encuentro se denomina Desconectados Tecnológicos y va a tocar una serie de temas particulares. Se llama Un Desconectado, ¿sí? Un desconectado, este artista no utiliza tecnología, sino lo hace a capela, generalmente muy instrumental, muy artesanal la cosa, y dentro de eso generalmente hace un recuento de los éxitos que ha tenido y muestra las tendencias que vienen para su próxima generación musical. Entonces, aludiendo a esa lógica, hemos llamado a esto un desconectado tecnológico, en el sentido de que es el momento en que podemos darnos el lujo de improvisar sobre lo que tenemos ya, pensando en un futuro que se solidifique alrededor del escenario de educación y tecnología y de lo que llamamos área de tecnología e informática en la escuela. Pues esta es la intención. Como miembro de la red de programas educativos en tecnología e informática de Colombia, Red Repetir, pues les doy la bienvenida a estos desconectados. Esperamos que ustedes sean asiduos de este encuentro el día de hoy, presentando dos temas particulares. El tema reflexiones alrededor de la Ley General de Educación. Hemos titulado a estos años de una esperanza, 20 años de una esperanza. En la presentación la dejé como 20 años de una meta, y lo que buscamos es revisar el sentido, la historia y los alcances que ha tenido la Ley General de Educación en estos 20 años, pero más que mirar los 20 años como tal en general, que es tópico de las charlas que siguen, estaremos revisando el sentido que dio origen a la Ley General de Educación, cuáles son los antecedentes, cuáles son los marcos conceptuales que lo soportan y cuáles eran las intenciones. Por eso la hemos titulado más como 20 años de la Ley General de Educación, una meta en perspectiva. Bueno, la Universidad Pedagógica Nacional y la Red de Programas Educativos en Tecnología e Informática de Colombia, Red Repetir,
que está conformada por las universidades que ya mencioné, Universidad de Nariño, aquí me falta la Universidad de Montevideo, está el logo pero no está el nombre, algún lapsus. Hemos intentado hacer una serie de esfuerzos que desde la Universidad Pedagógica ha venido liderando el grupo de investigación epistémica. En este caso nosotros hemos intentado abordar unas temáticas particulares de lo que tiene que ver con el área, que son específicamente 3 líneas: lo que tiene que ver con cognición, pensamiento tecnológico, lo que tiene que ver con estrategias de enseñanza, aprendizaje o didáctica, y lo que tiene que ver con tecnologías en 2 líneas: el uso de la tecnología en educación y la educación de vuelta sobre la tecnología, o sea, cómo los procesos de educación potencian estos que llamamos procesos tecnológicos. Entonces esos son los trabajos. Miembros del grupo de investigación está la profe Leni en representación, y hay otros por allí andando en el trabajo. Nuestro primer desconectado tecnológico, este primer antesala, vamos a hacer un recuento básicamente de la Ley General de Educación, y desde el 94 al 2014, 20 años de una meta. He titulado esta presentación como una meta porque sigue siendo, desde mi punto de vista, la Ley General de Educación una meta, una intención, un propósito. Yo tuve la tentación de llamarlo utopía, en tanto es un horizonte que permanentemente perseguimos pero no alcanzamos, pero creo que meta lo hace más razonable en el sentido de que es aquello que podemos finalmente, a través de una serie de acciones particulares, puntuales y bien planeadas, alcanzar. Desde mi punto de vista sigue en el proyecto de meta, porque hay muchas cosas de la filosofía de la Ley General de Educación que no se han podido implementar, otras que implementamos y perdimos, y otras que desafortunadamente nunca entendimos, ¿sí? Entonces desde esa perspectiva lo he titulado una meta. Bien, para hacer ese recuento he tocado 3 aspectos fundamentales: los factores de origen, el cambio y la oportunidad. ¿Listo? Son los 3 aspectos que trabajaremos. Dentro de los factores de origen vamos a hacer un recuento de los antecedentes, y allí creo que hay 3 antecedentes fundamentales. Un primer antecedente tiene que ver con la Ley Orgánica de Educación de 1903. Recuerden que Colombia logra su independencia en 1819, y a partir de 1819 entra un periodo de guerras internas que conocemos como la Patria Boba, hasta que se estabiliza la República, que para algunos historiadores se logra con la muerte de Bolívar y con la separación de la Gran Colombia en estas naciones que tenemos hoy en día. Desde ese momento los presidentes que abordan la tarea, entre ellos Santander, intentan luchar por quitarle el poder a la Iglesia para convertirse en un Estado, y el Estado tener el dominio sobre la educación. Y aparecen una serie de elementos reglamentarios que desde el punto de vista histórico pareciera que no han cambiado realmente frente a la Ley General de Educación que tenemos hoy en día. La primera norma reglamentaria de la educación planteaba una educación en 3 sentidos fundamentales: una educación clásica, hablando de la fundamentación científica y filosófica; una fundamentación artística; y una fundamentación técnica, pensando obviamente en 3 campos particulares de acción de esta Colombia que nacía: la que estaba, la ilustrada, por decirlo así, y la que estaba centrada en las artes manuales y la técnica. Entonces esa primera reglamentaria después fue cada vez más estipulada, haciendo ciclos de formación. Entonces pasamos de una educación que era primaria, básica, que buscaba una alfabetización general del pueblo, a una educación secundaria que buscaba ya la especialización y un salto hacia la universidad. Estas normas fueron dominadas en un momento por los movimientos políticos, por los movimientos regionalistas. Colombia sufrió varios intentos separatistas, por ejemplo de las colonias de Santander, de Tunja, del Valle del Cauca, que intentaron independizarse de lo que llamamos Colombia hoy en día. Entonces, dentro de estas acciones regionales, cada una de ellas tuvo una instancia de desarrollo educativo centrado en las intenciones de la región. ¿Listo? Después la Iglesia volvió a dominar esto gracias a sesiones del Estado para que la Iglesia se hiciera a cargo de la educación del país, y con la expulsión de los jesuitas del país este dominio volvió nuevamente al Estado. Ya estamos próximos a este periodo. Entonces en 1903 nace la Ley Orgánica de Educación, que logra algo que no se había logrado con las anteriores acciones, que es organizar la educación en unos niveles de formación.
Entonces allí por primera vez se habla de una educación primaria y se establecen unos grados de formación que en 1920 se establecen que son 5 años de educación primaria, y esa educación primaria se establece ya en un rango de edad. Entonces se establece de los 7 a los 12 años. ¿Listo? La educación secundaria, que en esta ley orgánica tiene una importancia fundamental porque la divide en dos: una educación que está centrada en la técnica y una educación que está centrada en lo clásico, que es la que va a la universidad. O sea, aquellos que eligen la línea técnica no van a la universidad, se dedican al mundo del trabajo. ¿Listo? La tercera tiene que ver con el ámbito profesional, que sería el salto ya universitario, en donde se entiende entonces que las disciplinas generan profesiones. Está la dimensión técnica y la dimensión, aquí me faltó científica, entonces eran 3 campos distintos. Esto coincide y va a ser revisado esta ley estatutaria de 1903 con el encuentro, el primer Congreso Nacional de Pedagogía en 1917 que se desarrolló en Bogotá. En ese encuentro de 1917 se hace una revisión sobre lo que significa la educación primaria. Ahí es donde se estipulan los 5 años y se establece un currículo de formación en esa educación básica inicial. Esa educación primaria tiene un sentido de alfabetización y no es obligatorio que la gente siga realmente estudiando de ahí para allá. ¿Listo? Sin embargo, ahora sí, sin embargo, nuestro segundo antecedente tiene que ver con las transformaciones sociales del ámbito de producción en ese ciclo. Entonces, Colombia ha sido por naturaleza eminentemente agraria. Bueno, ya no tanto producto de los problemas sociales y de violencia que el campo ha vivido desde el 48, o un poco antes del 48, con las matanzas entre liberales y conservadores. Pero Colombia ha sido netamente agraria y estos cambios de transformación se deben en la producción a que pasamos de un sistema agrario, de que pasamos de un sistema agrario a un sistema industrial. Listo, este cuadro se basa en el texto de Alvin Toffler de 1970 que se llama La Tercera Ola, y que plantea Alvin Toffler en ese momento. Dice que la economía mundial se ha movido en 2 grandes aspectos: en la producción de alimentos alrededor del dominio de la tierra, la domesticación de animales y demás, y en la producción de bienes materiales a partir del uso de los recursos naturales para la producción de bienes de consumo. A estos dos los llamó olas, y él plantea en 1970 que él vislumbraba que la tercera ola que se acercaba era una ola centrada en la producción de riqueza a través del conocimiento, ¿sí? Que de ahí en adelante se llamó sociedad del conocimiento. Sin embargo, el profesor de aquí de la Universidad Pedagógica Nacional, Guillermo Zambrano, sostiene que todas las sociedades han sido el conocimiento, en tanto cada una de ellas ha tenido una forma de conocimiento particular. Yo he agregado acá una más, que es la forma de el momento histórico de los nómadas, en donde se caracterizaba obviamente por la sapiencia sobre cómo recolectar el fruto, ¿sí? Cómo seleccionar el fruto para no recoger frutos venenosos, cuándo saber pescar, cuándo saber cazar, ¿sí? Cómo organizarse. Entonces, este sistema como tal, la forma de riqueza se centraba en la acumulación de pequeños productos para poderlos transportar. Entonces, la riqueza estaba en poder acumular esos preciados alimentos para llevarlos de un lado para otro, o esos preciados artefactos para poder desarrollar esas actividades en otros lugares. Entonces, el conocimiento se centraba en aspectos técnicos sobre la fabricación de los artefactos y sobre la producción de alimentos y la recolección del mismo. Cuando el hombre se hace sedentario, entonces aparece la sociedad agraria, agropecuaria, en donde la explotación de los medios naturales es el medio de riqueza, de producción de riqueza. Entonces, allí tener tierra, por eso las guerras de colonización que existen en los periodos después de los imperios romanos. O sea, el objetivo allí era tener tierra para poder cultivar, porque ese era el objeto de la riqueza. Tener tierra significaba poder. ¿Listo? Como recordarán, eso va hasta la Edad Media, y de allí decae por la aparición de la Revolución Industrial, con el descubrimiento de la máquina de Newcomen, que después mejorará agua, y con la cual el hombre se libera de las fuentes de energía naturales.
O sea, pasamos de depender de la energía eólica y la energía hidráulica y la motriz a depender de un sistema de energía artificial, en este caso calórico, ¿sí? Entonces el hombre se libera y ese sistema pues trae unos conocimientos distintos a los que tenían los nómadas. En el tipo de sociedad industrial, la riqueza ya no se basa en la producción de bienes alrededor de la tierra o la domesticación o la caza, sino a través de máquinas. Entonces el sistema de producción va a cambiar ostensiblemente y por lo tanto los conocimientos también se dan. ¿Listo? Este periodo arranca en 1776. ¿Sí? Se va a consolidar prácticamente a finales del siglo XIX. Y a Colombia llega en 1920. O sea que casi 200 años después, Colombia se mete en el ámbito de lo industrial. Y ese es el segundo antecedente del que hablamos, del que hablábamos allí. Esas transformaciones en los puestos de trabajo, estos cambios en los puestos de trabajo, en los sistemas de producción, obligan entonces a que el sistema educativo que estaba centrado en lo agrario también tenga que hacer una revolución, un cambio. Ese segundo cambio pues va a pensar en la formación técnica vocacional, porque las industrias están llegando, producto de otro elemento que vamos a ver más adelante. Sí, que son los elementos de producción de riqueza y de... Bueno, hay tres tipos de modelos económicos que se desarrollan allí, que ya los vamos a ver. Un tercer antecedente de la Ley General de Educación, no se alcanza a ver muy bien, tiene que ver con políticas universales que la UNESCO saca en términos de educación. Y aquí he tomado, para mi punto de vista, 4 documentos que son fundamentales. El primer documento es de 1972, que se llama Learning to Be, o Aprender a lo largo de la vida, después se tradujo. Para mí se llama Aprender para Ser, sería la traducción más literal, pero se ha hecho la traducción alrededor de aprender a lo largo de la vida. Eso implicaba que las personas tenían que pasar por sistemas educativos que lo incorporaran desde muy temprana edad y lo llevaran hasta la vejez en un sistema de aprendizaje. Dado que los sistemas económicos, los sistemas mundiales, los sistemas de información cambiaban con alta velocidad en ese momento. En 1987, un segundo documento que se produce en París, que se llama Alternativas de Alfabetización para América Latina y el Caribe. Este documento, si bien nace en París, en una reunión de la UNESCO en París, se hace un resumen de lo que hace Latinoamérica, lo hacen en Venezuela, mostrando cómo estos países en Latinoamérica están muy por debajo de las tasas de alfabetización mundial, y eso obviamente se convierte en una política de la UNESCO para todo el mundo, dado que la educación, como ya lo habían dicho en el 72, pues era un modo de subsistencia. En 1988 sacan otro documento que es que habla en este caso de la modernización de la educación. Y hablan de la modernización de la educación y ya antes, ya muestran hacia dónde se va a ir este tema de la educación en términos de lo tecnológico y lo científico. Y entonces aparece el documento de 1989 que es la popularización de la ciencia y la tecnología, en donde el documento señala que es importante para los países subdesarrollados, en ese momento como se titulaba, incorporar a los currículos educativos la ciencia y la tecnología como elementos fundamentales del aprendizaje, porque si no los países iban a estar destinados al fracaso, nunca iban a poder salir de la condición de países subdesarrollados. Entonces esos tres antecedentes, el cambio en los sistemas de producción, los documentos de la UNESCO y la reglamentación de 1903 se convierten en una iniciativa para la reforma que llamamos hoy en día Ley General de Educación. Entonces obsérvese que pasan casi 90 años para hacer una reforma educativa. ¿Listo? Y Colombia sigue en un estado de desarrollo precario frente al contexto internacional. ¿Listo? Entonces, bien. Veamos entonces el segundo aspecto de esta charla, que es las posibilidades de cambio. Frente a estos elementos, estos documentos de la UNESCO, vale decirlo, la Universidad Pedagógica Nacional participó en algunos encuentros a nivel internacional con algunos de sus profesores de planta en ese momento, el profesor Edgar Andrade, el profesor Carlos Romero, bueno, otros catedráticos como Germán Darío Rodríguez, que después va a dirigir
el PET 21, van a tener la oportunidad de participar en lo que se llamó el proyecto de Ley General de Educación desde diferentes instancias. La política educativa del momento desarrolló una serie de acciones para poder generar este cambio e incorporarse a los sistemas educativos mundiales. Entonces, ¿cuáles son esos cambios? El primero es la modernización del Estado en 1922. El presidente entonces asume el reto de industrializar el país. Y esa industrialización implica una modernización de los sistemas políticos y de los sistemas de producción. Pero la modernización implica también responder a unas exigencias económicas internacionales. Entonces, la modernización del Estado a partir de dejar lo agrario por ir a lo industrial implica también una apertura económica, implica una apertura de fronteras, implica una apertura educativa. Y esa apertura educativa entonces pone muy por debajo a este país que está en un alto grado analfabeta, ¿cierto?, en desventaja con el resto del mundo frente a este aspecto de la industrialización. La modernización del Estado implica entonces generar un énfasis en el tema educativo. Y allí, más adelante, va a aparecer la Ley 80 del 80, en donde aparecen además la formación completamente técnica. Entre 1950 y 1970 aparece el Estado desarrollista, que tiene una complejidad, y es que el Estado asume toda la carga presupuestal del desarrollo del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Para que me entiendan. El Estado contrata a los empleados que van a desarrollar el país. Entonces el Estado es quien le paga, quien le patrocina, quien lo subsidia, quien lo pensiona. Eso es lo que llamamos carga pensional. El Estado se echó todos los empleados a cuestas, lo cual le trajo pues después grandes problemas, una deuda externa más elevada, dificultades con los pensionados, ¿sí? Esas tablas no las tuvieron en cuenta. Sin embargo, durante este periodo Colombia vive varias cosas. Uno, una cruda violencia que cada vez aumenta. Después de la muerte de Galán, pues la violencia en el campo de Gaitán, la muerte toma los campos y los campos se despoblan. Los campesinos emigran hacia las ciudades en donde no tienen pues ningún tipo de ocupación. Entonces van a las industrias sin ningún tipo de alfabetización, pues con bajos costos, con problemas obviamente de salud, con jornadas extensas, lo cual hace pues pensar que las industrias van a tener un alto desarrollo, pero sucede todo lo contrario, pues al tener personas con escasos estudios, la industria tampoco produce con mucha cantidad, ni tiene realmente un desarrollo. Hay una incipia industria naciente. Realmente este esfuerzo en 1922 no progresa por varias cosas. Uno, porque nosotros tenemos una geografía muy agreste que impide obviamente las tareas de trabajo y la masificación de los productos. Entre 1950 y 1970 también nace la política de la educación para el empleo, y en esa educación para el empleo nace una tarea muy importante, y son los colegios técnicos vocacionales. Allí nacen los INEM, se fortalecen los técnicos industriales, etcétera, etcétera. Entonces, esta educación está orientada, como diría el profesor Edgar Andrade en un documento de 1992, está orientada al empleo. ¿Qué significa que está orientada al empleo? Está centrada en la especialización de una persona en un puesto de trabajo. Pongámoslo en estos términos: si ustedes tuvieran acceso al taller y se especializaran en torno, al finalizar su carrera ustedes saldrían a trabajar en torno, ¿sí? Y serían especialistas en ese campo. Eso limita obviamente la producción industrial y el desarrollo del país. Finalmente aparece lo que llamaríamos también las políticas de fortalecimiento de la educación vocacional. Y en la educación vocacional aparecen ramas como el campo industrial, el comercio, la salud, lo académico, lo humanista, ¿sí? Entonces son líneas de trabajo. Ese modelo, esos dos modelos que he contado demuestran ser inapropiados para el desarrollo del país, para lo que persigue, y inapropiados para el contexto internacional. ¿Listo? El otro estado es el estado empresario de 1970 a 1987, que es donde el Estado intenta fundar empresas. Entonces es donde nace TV, nacen todas las empresas del Estado, el Acueducto de Bogotá, la EDIS, y
hay una crisis social por el endeudamiento masivo que tiene el Estado frente a esta carga presupuestaria. Ese endeudamiento masivo hace que la deuda externa crezca y entonces Colombia tiene que endeudarse con los grandes emporios internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, quienes amarran estos préstamos a políticas de desarrollo, entre comillas, social. Una de las políticas de desarrollo social planteadas en ese entonces fue aumentar la alfabetización, los índices de alfabetización. Y el gobierno de 1982 del presidente Betancourt genera una política de alfabetización a partir de telecentros, de vigías de la salud, de alfabetización a través de Camina, un proyecto masivo que va después a tomar la televisión y la radio, que ya eran esfuerzos solitarios, los convierten en proyectos de política para la alfabetización masiva del Estado. A partir de esa política también, amarrado al tema del préstamo para la deuda externa, aparece la dichosa promoción automática. La promoción se da inicialmente de primero a quinto. En un gobierno posterior se va a hacer de primero a 11, ¿sí? La promoción automática, que para FECODE, por ejemplo, ha sido el peor mal de la educación en el país. Para algunos historiadores demuestra obviamente una lógica política de ¿cómo se llama eso? De sometimiento, porque entre las mayores probabilidades hay de que la gente pase sin necesidad incluso de pensar en la escuela, pues más incultos van a ser frente a las políticas internacionales y demás. Entonces no van a tener modo de exigir. Pues estos elementos sociales están amarrados alrededor del Estado. ¿Listo? Y viene un antecedente aquí fuerte, y es que producto de los ejercicios de paz del Estado con los grupos guerrilleros, se da la Constitución Política de Colombia de 1991, que reforma también la de 1886. Bueno, esta es totalmente nueva. Y esta Constitución Política de Colombia tiene varios logros fundamentales para la educación. Uno es reconocer la libertad de culto, la libertad de expresión, la multiculturalidad pluriétnica de nuestro país, pero especialmente la libertad de culto, porque le quitó entonces a la religión o al clero el poder sobre la legislación educativa. ¿Sí? Entonces allí también hay un golpe fuerte. En el artículo 67 señala que la educación es obligatoria, responsabilidad del Estado, responsabilidad de la familia, que es un derecho, lo cual antes también era una lógica distinta. Entonces, al convertirla en derecho y demás, aparece una reforma, unos grandes sentidos de reforma, dentro de ellos la ley 30 para el caso de nosotros como universidades, y en la ley general de educación en sentido estricto para la educación en Colombia. Esos son dos logros que nacen a partir de la Constitución Política de Colombia. Entonces el objetivo de la Ley General de Educación es hacer evidente a través del sistema educativo esta Constitución, ¿sí? Entonces por eso es que seguramente si ustedes entraron ya a práctica o si van a entrar a práctica, generalmente en el seminario les hacen leer esos dos documentos, la Constitución y la Ley General de Educación. El objetivo de leer la Ley General de Educación es poder identificar cómo a partir de los fines, de los objetivos de cada uno de los ciclos de formación, de las acciones particulares que aparecen frente a la educación, ¿cómo se llama eso? Para la discapacidad, bueno, para las minorías, cómo se hace representación de estas lógicas de la Carta Magna. ¿Listo? Es para que lo tengamos allí en cuenta. Este ya es un resumen de los antecedentes previos a la Ley General de Educación. Desde el periodo de 1800 a 1890, políticas educativas prácticamente no existen. Hay una política educativa centrada en lo agrario. Entre 1913 y 1970 hay una política educativa centrada en la industrialización, entonces hay una formación técnica fuerte. Se busca obviamente las especialidades, aparece un paradigma de la educación en Colombia que es Escuela Nueva, que es un proyecto que incorpora obviamente los saberes del contexto a las actividades escolares. Entre 70 y 80, pues la alfabetización masiva, el proyecto Camina, los telecentros de la educación a distancia de primera y segunda generación, que son
educación a través de la radio, educación a través de la televisión, y aparece finalmente en el periodo 80, del 88 hacia adelante, una intención de proyecto educativo de ley general como tal. En ese proyecto de educación general aparecen unos esfuerzos importantes. Entonces, por eso lo hemos titulado la oportunidad. Aparece la oportunidad porque en el proyecto de ley general de educación que arranca en 1989, primero se hace una indagación del contexto mundial, tomando como grandes ejes, sin decir que no se hayan mirado otros países: Inglaterra, París, Israel, España, que ya como Jaime lo mostrará seguramente, para el caso de tecnología se convierten también en referentes principales. En este contexto internacional, obviamente miramos varias cosas que son importantes aquí. Colombia viene incorporando el tema de la formación por competencias desde 1992. Sin embargo, la formación por competencias es una teoría que la Organización Internacional del Trabajo viene desarrollando desde 1950 en Rusia, 1960 en Alemania, 1970 en otros países de Europa, en 1980 en Inglaterra, 1990 en España. O sea que el tema de la formación por competencias viene desarrollándose ya también casi 50 años después de que nosotros lo estamos revisando, ¿sí? En ese contexto internacional aparece una tendencia general, y es tener una educación general que se llama educación básica, que va más o menos hasta los 15 años, y a partir de ahí las personas tienden o tienen en la mayoría del mundo, así lo demuestra el Real Decreto de 1980, la posibilidad de ir al mundo del trabajo, o ir a la universidad, o ir a un mundo de formación técnica. ¿Listo? Si la gente va al mundo del trabajo y quiere ir a la universidad, tiene que terminar un ciclo de formación. Si quiere ir a la técnica, pues va a la técnica y listo. La gente que está en la técnica puede ir a la universidad porque siguió su proceso de formación. Y la gente que sale del colegio haciendo toda la educación básica puede ir directamente a la universidad y después ir al mundo del trabajo o al mundo de la técnica. Entonces, esa lógica y esa tendencia se va a reflejar en la política educativa nacional, en el proyecto como tal. Allí aparece una lucha gremial fuerte de FECODE. Esa lucha gremial está dada por un estatuto docente, o más bien está representada en el logro del estatuto docente y en la Ley General de Educación, en la Ley 60 también del 93. Allí el sindicato de maestros tiene una gran lucha y son grandes logros los que se alcanzan. Uno es la autonomía escolar. El Estado era el responsable de dirigir la educación en el país y decir qué era lo que había que enseñarse, y hasta establecían los currículos por lados y dictaban las formas de evaluación y demás. ¿Listo? Tanto así que en 1940 establecen el examen de bachiller, lo que llamamos hoy examen IFEX. ¿Listo? Entonces, cuando la Ley General de Educación, cuando el proyecto de Ley General de Educación logra la autonomía escolar, lo que le está dando la responsabilidad es a los maestros y a las comunidades educativas de pensarse lo que quieren ser en términos de formación y de currículum. ¿Listo? En ese sentido son ellos los que van a liderar el cambio. Ya no es responsabilidad del Estado, aunque el Estado es responsable de la financiación de la educación, que es otro logro que tienen ellos acá. Entonces buscan también el tema de la gratuidad. Con este término se busca que el Estado responda, por lo menos durante el periodo de educación básica que está calculado entre los 5 y los 15 años, responda por la educación de sus ciudadanos. ¿Listo? Otro elemento que logra ese proyecto es lo que tiene que ver con la decisión del proyecto educativo institucional, que después va a ser reglamentado en el 1860 del 94, que es otro documento que también está cumpliendo 20 años en este año. Con el proyecto de ley aparece ya una serie de dinámicas a nivel nacional para su reflexión, y aparece en 1992 su primer borrador, que va a ser discutido por los gremios, que va a ser discutido por las escuelas, que va a ser discutido por las secretarías de educación, en donde hay una participación por primera vez, digamos a nivel nacional, con la participación de maestros, ¿sí?
Entonces los maestros son grandes responsables, ya no es solamente un ente político el que decide los senderos de la educación, sino son también los maestros los que deciden hacia dónde queremos la educación. ¿Listo? En 1993 es el debate, en diciembre del 93 prácticamente se aprueba y es promulgado en 1994. El 8 de febrero de 1994 aparece la Ley General de Educación. En esa Ley General de Educación también se observa un cambio relativo frente a los sistemas de producción y frente a lo que Colombia debería hacer en términos de formación. Pasamos de lo que llamamos el empleo al mundo del trabajo, pero se persigue ante todo la empresarialidad. Este proyecto de empresario o la educación empresaria va a ser liderado en Colombia, yo creo, por la Fundación Compartir y por la Cámara de Comercio, que tienen un proyecto justamente de jóvenes empresarios que va a dar como resultado esto camello, que va a dar resultado a otra serie de instancias en donde se busca que el estudiante desde el colegio sea capaz de crear empresa. ¿Listo? Pero ¿qué significa crear empresa? ¿O cómo hacemos una creación de empresa si no hemos tenido una tradición empresarial? Entonces desde allí viene un logro que es la charla que sigue a continuación, un logro bastante alto y elevado y que no hemos podido todavía dimensionar a plenitud, y es la incorporación del área de tecnología e informática, porque allí, a partir de la Ley General de Educación, la Ley General de Educación nos pide la construcción de una cultura tecnológica. Y cuando hablamos de la construcción de la cultura tecnológica estamos haciendo obviamente alusión a varios elementos. Uno, tenemos que conformar una comunidad, ¿cierto?, que es representativa, que en este caso serían los maestros de tecnología y los estudiantes de tecnología, que tengan un lenguaje común, que establezcan unos roles, que tengan unas institucionalidades, que tengan un sistema de producción de conocimiento, pero también un sistema de generación de artefactos, en este caso artefactos. En ese sentido, hablar de cultura tecnológica implicaría construir unas prácticas, unos valores, unas creencias, unos ritos, unas instituciones, unos roles, un lenguaje, ¿sí? Y eso aparece con una simple articulación dentro de la Ley General de Educación, que es el artículo 23, literal 9, área de tecnología e informática, el mismo en el artículo 32 para la educación media. No me voy a ahondar allí porque es la charla de Jaime, pero lo que quiero es que miremos cómo se transforma entonces en la Ley General de Educación la perspectiva de pasar de un empleado a un empresario, ¿sí? Es que es un reto que tenemos los educadores actualmente. Ahora sí, ¿estos cambios a qué se deben? Se deben a que nuestro sistema de producción, ¿se acuerdan la diapositiva de los nómadas agrarios industriales y aparecía ahí sociedad del conocimiento? En 1989 Peter Drucker va a llamar a esa sociedad del conocimiento sociedad de la información, y en la sociedad de la información Peter Drucker va a señalar que el sistema de producción de riqueza ya no se basa en la explotación de los recursos naturales ni en la utilización de los recursos naturales para la producción de artefactos, sino se va a basar en el conocimiento. Y a esa sociedad de conocimiento lo lidera, según el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, lo lideran tres aspectos fundamentales: la formación de las personas o el talento humano, la investigación de la realidad en contexto y la infraestructura administrativa y de gestión. Esta triada es importantísima. Hago el señalamiento directamente. Tenemos la formación de las personas: Ginás, Patarroyo, Carlos Merchán, ¿sí? pero estas personas saben investigar, quieren investigar, investigan la realidad, pero no cuentan con infraestructura. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacen estas personas? Van donde está la infraestructura, ¿sí? Y este talento humano que formamos para la investigación de nuestra realidad termina investigando en otro contexto porque carece de la infraestructura. ¿Listo? En otros casos, yo recuerdo palabras de Germán Darío Rodríguez, que era el líder del proyecto PES21, que decía que a veces la gente tenía la infraestructura, ¿sí?, y se le daba la formación, pero no sabía cómo investigar. Entonces teníamos maestros en el aula de tecnología que recibían dotación, aulas Gali, Galileo, Meditec, la que fuera, se le daba la formación, 120, 240 horas de formación, pero no sabían qué hacer con ello.
¿sí? Bueno, ahí vienen otros problemas que no sé si Jaime tocará, que tienen que ver con seguridad en el colegio, etcétera, etcétera. Y en otros casos, queríamos investigar, tenemos la infraestructura, pero no tenemos la formación. Me explico. Con la aparición del ICETES, se supone, hay un proyecto en el 2000 que es aumentar el número de doctorandos y de magíster en el país, porque no teníamos personas formadas para la investigación, pero teníamos campos de investigación. ¿Listo? En el PNUD se definen estos tres vértices como esenciales, y cuando hablan de la investigación de la realidad, hablan de 4 problemas para el futuro. Los 4 problemas del futuro son la escasez del agua, la escasez de combustibles, los alimentos y la superpoblación. Entonces son 4 escenarios del futuro en donde la Ley General de Educación ya se pensó en términos de sus trabajos y acciones de formación. Entonces cuando en los fines de la educación se plantea un esfuerzo por la ciencia, la técnica y la tecnología, por la ciencia y la técnica, hablan ahí a veces por la ciencia y la tecnología en otros casos, está planteando un ejercicio para la investigación de la realidad, que tiene que ver con los contextos sociales, porque todos estos esfuerzos obviamente dependen de los impulsos sociales, las políticas que aseguran tanto infraestructura como los escenarios de investigación, y una ética de la formación, porque también tenemos doctorandos, postdoctorandos que no investigan, ¿sí? O sea, se titulan pero no hacen nada más con el título. ¿Listo? O sea, hay una condición ética que no se observa. ¿Listo? Bien, la Ley General de Educación también está asociada a un aspecto que es el currículum, que es otro logro que trae la Ley General de Educación. Y aquí debo ser muy puntual porque en 2 documentos de 1994, la Ley General de Educación y Decreto 1860, uno de febrero y el otro de agosto, el concepto de currículo difiere. En uno es un plan y en otro es un conjunto de acciones. En uno es un proyecto y en otro es actividad. ¿Sí? Entonces difieren los 2 conceptos, aunque son complementarios. Entonces, en el currículo hablamos de unos elementos culturales, unos elementos políticos y unos elementos económicos que se enmarcan. Y eso también está reflejado dentro de la Ley General de Educación. ¿Listo? Eso articulado a las disciplinas, que en este caso son las áreas básicas, las 9 áreas básicas. ¿Listo? Centradas en el desarrollo humano y social, lo que llama allí la Ley General de Educación el desarrollo integral, y que en la Constitución política establece la igualdad, la equidad, la pluriculturalidad, y etcétera, etcétera. ¿Listo? Todo eso está articulado a unas políticas educativas y a una política escolar. Entonces, política educativa, Ley General de Educación en primera instancia, Decreto 1860, Decreto 2343 para el tema de evaluación ya posteriormente. Desaparecen unas condiciones del futuro que definen el currículo. Al intentar hacer un análisis de estos elementos, y por eso titulábamos una meta, la Ley General de Educación en ese sentido no ha sido comprendida, ¿sí? No ha sido dimensionada, mejor dicho, no hemos leído la letra pequeña, no hemos podido, como dice Heidegger, develar el sentido de la Ley General de Educación en estos aspectos, y nos seguimos peleando por el tema disciplinar. ¿Listo? Creo que en ese aspecto nosotros como área de tecnología e informática tenemos una suerte, y es que como nosotros asistimos con la Ley General de Educación a la fundación de un campo epistemológico de orden académico que llamamos tecnología, para ponerlo en la escuela, aunque ya existiera desde antes, nosotros no tenemos, en términos disciplinar de la enseñanza, no tenemos nada definido, lo hemos estado construyendo en estos 20 años, y ya en el próximo encuentro revisaremos qué tanto hemos avanzado allí. ¿Listo? Entonces, en ese campo creo que ahí hay un fuerte escenario para que ustedes, futuros maestros, puedan abordar el trabajo. Bien, entonces la Ley General de Educación se promulga el 8 de febrero, también se le conoce como Ley 115 del 94, está organizada por un conjunto de capítulos, cada capítulo trae aspectos curriculares, de ordenamiento, de financiación, de extensión y otras intenciones. Allí hay unos fines, son 15 fines, entonces ahí ya vamos a ir al TDE.
Este es el artículo 5. ¿Cuál es el sentido de la Ley General de Educación? Se resumen en estos 13 fines, siendo el primero el desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que impone el derecho, ¿sí? Lo cual obviamente demuestra un sentido alrededor de la individualidad, el respeto por el ser humano frente a sus expresiones como tal. Entonces, esto ha dado para tutelas, ¿cierto?, del libre desarrollo y demás, pero la ley lo impone, ¿listo? Entonces, dentro de este ámbito de la ley, aquí reconocemos a un ser humano que tiene una posibilidad de libre desarrollo, y en ese sentido también la Ley General de Educación nos exime más bien de cierta responsabilidad sobre la formación, porque nos obliga a la enseñanza y el aprendizaje, dejando esto como una acción voluntaria e intencional, un proceso al que el individuo decide hacer frente a esos escenarios educativos. ¿Listo? Y aquí me voy a detener en el artículo más adelante, en el artículo 7, el numeral 7. La Ley General de Educación tiene como fin facilitar el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura. Y aquí en un análisis que hacíamos con algún grupo de pedagogía ya hace unos años, veíamos que había dentro de las intenciones de la Ley General de Educación dos perspectivas. Uno que entienden la técnica y la ciencia como al mismo nivel, y otro en donde aparece ciencia, técnica y tecnología al mismo nivel. Entonces aquí nuestra explicación de ese entonces también lo hicimos con Germán Darío en una clase de práctica. Nuestra perspectiva entonces es que, como veníamos de una tradición fuertemente técnica, lo técnico sigue mostrándose allí como, o sigue apareciendo más bien como una especie diríamos, de pataleo para no dejarse morir. Sin embargo, en el artículo 208 y en el 213 se declara taxativamente que la educación técnica debe ser reemplazada, debe cambiar su lógica y pasar a una media técnica especializada o una media técnica no es clásica sino académica. ¿Listo? Dentro de estos principios aparecen intenciones de formación para la educación en tecnología, el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional. Es aquí en donde estamos hablando de la construcción de una cultura tecnológica. Entonces, en esos fines descansan varias de las intenciones que la Ley General de Educación trae. La gente, los maestros en estos programas de formación que suelo participar, lo que menos mira son estos fines. La gente se centra en los niveles de formación, y en los niveles de formación están organizados por los niveles de formación están generalmente expresados por objetivos, ¿sí? Y esos objetivos son manifestaciones más pequeñas de los fines. Entonces la gente se fija en una meta pequeña frente a los grandes marcos conceptuales que tiene la Ley General de Educación. Creo que ese es un aspecto a revisar importante, y por eso sigo pensando que la Ley General de Educación, a pesar de tener 20 años, sigue siendo una meta, una tarea pendiente. En el artículo 206 se habla de la construcción de los planes decenales, que intentan de una u otra manera ser el sistema de revisión y evaluación y ajuste de la Ley General de Educación. Entonces, cada tanto establecemos un plan para 10 años. Lo hicimos en el 2005 hasta el 2000, en el 95 hasta el 2006. En el 2006 lo volvimos a hacer para el 2016. Entonces, estamos dentro de un plan decenal que implica unos retos que, desde mi punto de vista, son la actualización de la Ley General de Educación sin reformar. ¿Qué logros tiene la Ley General de Educación? Con la autonomía institucional, con la autonomía escolar, los colegios son autónomos en regirse, quitándole el poder al Estado. Sin embargo, el Estado, que es muy hábil, muy inteligente, nos ha venido quitando esos espacios con reglamentaciones alrededor de la evaluación. Una de ellas, y la más fuerte, es la Ley 715 del 2001, con la cual el Estado, para asegurar la calidad de la educación, se tomará la iniciativa de generar pautas para la evaluación. Entonces aparecieron los dichosos estándares de evaluación, y los estándares de evaluación prácticamente se han convertido en los currículos de las escuelas.
¿sí? Si ustedes recuerdan en sus colegios, el estándar de evaluación en cualquier área trae unas competencias, unos indicadores unas evidencias o unos indicadores de desempeño o indicadores de competencia, porque cada estándar trae una denominación distinta. Y los profesores lo que han hecho es tomar eso como elementos del currículo y ponerlos en acción alrededor de los contenidos. Entonces, finalmente el Estado terminó definiendo lo que debía enseñarse y lo que debía hacerse en la escuela, cuando la escuela tenía la tarea de pensarse en ese sentido. Por eso a mí no me preocupa tanto que Colombia tenga un puesto tan abajo en la prueba PISA, porque si entendemos que cada escuela tiene una autonomía para pensarse lo que es necesario para el desarrollo de su comunidad y fortalecer esos 13 principios, esos 13 fines, perdón, pues obviamente no vamos a tener un estándar, sino vamos a tener la comunidad estandarizada y mucho menos en unos estándares internacionales, porque no estamos pensando dentro de esa lógica, ¿sí? Claro, hay un riesgo porque con este mundo globalizado, con la apertura económica internacional, pues implica que con eso nos van a medir, ¿no? Entonces por eso es la preocupación. Pero ese escándalo que estamos haciendo con la prueba PISA ya hace unos años y ahora más porque está reciente, es una oportunidad que el Estado tiene para volver a tomar las riendas de la educación y poner frente a los sistemas económicos, como pasó en el 82, reglas de juego en este país en vías de desarrollo. Entonces creo que, ahí sí siendo un poco sindicalista, como lo dice FECODE, es tarea nuestra como educadores defender esta Ley General de Educación, porque es una oportunidad para el país, una oportunidad para el desarrollo, y mucho más si lo vemos desde el área de tecnología informática. Entonces, ya cerramos ahí, ya cierro. Entonces, con esto ya finalizamos entendiendo este aspecto. Si una de las tareas nuestras es diseñar currículo, el currículo puede ser un dispositivo perverso. Puede estar para la emancipación o puede estar para la esclavitud. En tanto es un dispositivo cultural en donde seleccionamos, representamos y hacemos la acción educativa. Si nuestra selección es pequeña y nuestra representación de esa realidad cultural es pequeña, centrada en el empleo, por ejemplo, centrada en las competencias laborales y no en lo empresarial, no en la generación de tecnología, no en la producción científica y demás, pues nuestra acción educativa será pequeña y por lo tanto la oportunidad de desarrollo de la comunidad también será limitada. ¿Listo? Entonces, ya la última diapositiva habla de un concepto de competencia que es otro de los elementos que se ha venido trabajando. Y con esto pues cierro esta presentación para darle paso a Jaime con el tema de tecnología y pues les agradezco su atención. Espero que esta primera antesala los ponga a reflexionar sobre la Ley General de Educación, que cumple 20 años, como les decía, y pongan ustedes en discusión en los seminarios de pedagogía que tienen, en los contextos escolares donde puedan hacer prácticas y en las actividades académicas que desarrollen para su trabajo de grado. Muchas gracias, muchachos.